buen día. Es un honor contar con su presencia. La Escuela Preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo le da la más cordial bienvenida al tercer Congreso Interpreparatoriano en su modalidad virtual, teniendo como temática Educación Virtual, el nuevo desafío, presentando la conferencia Retos y oportunidades de la educación artística a distancia, teniendo como ponente al profesor Alfonso Emanuel Santillán Vázquez, de quien me permito leer una semblanza. Profesor Alfonso Emanuel Santillán Vázquez, egresado de la licenciatura en Música Composición de la Facultad de Música de la UNAM, cuenta con un diplomado en investigación musical por el CENIDIM. Como músico, ha pertenecido a diversas agrupaciones, destacando su participación en la Compañía Folclórica Magisterial del Estado de Hidalgo, en las giras a Taiwán en 2018 y Emiratos Árabes Unidos en 2019. Es productor musical, arreglista, dirige su propio estudio de grabaciones desde el 2011, produciendo todo tipo de géneros musicales, desde la trova hasta música experimental. Profesor de las áreas de matemáticas, educación artística y talleres musicales del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez. Fundador y director general del Centro de Investigación y Desarrollo de Artes y Ciencias. Las investigaciones realizadas ahí son principalmente acerca de las ciencias de la complejidad y la música. Ha sido presentadas en eventos como el Congreso Internacional Academic Journals 2019 y el Festival Expresiones Contemporáneas. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Santillán Vázquez. En esta conferencia les voy a hablar de los retos y las oportunidades que nos ofrece la educación a distancia, específicamente en la educación artística. Una de las primeras dificultades que encontramos con la educación artística es la amplitud de temas que tenemos que abarcar. Cualquiera que haya visto un programa o que haya estado en una clase de educación artística sabe que ahí se tienen que ver absolutamente todos los lenguajes. Digo, no absolutamente todos, pero casi pareciera que tenemos que ver todos los lenguajes. Tenemos que ver todas las artes, tenemos que ver la arquitectura, la pintura, la escultura, música, danza, teatro, cine, video, instalación, nuevo arte, nuevas tecnologías. Y de cada una de esas artes tenemos que ver lenguajes, estilos y entender a los artistas, historia, un montón de cosas. Entonces, es amplísimo lo que la educación artística y es muy bajo la cantidad de tiempo que nos ofrecen las currículas, los planes de estudio para abordar todo eso. Hay cosas que se presentan como más importantes, la matemática, las ciencias exactas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, etcétera, se presentan como más importantes que la educación artística. Y específicamente hablando de que sea a distancia, como es el tema de este congreso, que es pues de educación en la pandemia, la educación artística presenta dificultades muy particulares. Hablando de las otras materias o de las otras áreas del conocimiento, como la matemática, como la física, como la historia, quizá esas materias más teóricas pueden llevarse a cabo de una manera satisfactoria con un poco más de facilidad, porque no requieres de estar ahí con saber cierto concepto, estudiarlo, ensayarlo y ponerlo en práctica. Puede ser suficiente que el alumno lo vea y lo tome para su práctica en su casa. Con la educación artística no pasa exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que son muy prácticas y no digo que en otras áreas de conocimiento no lo sean, pero la educación artística tenemos que ver cómo se practica, cómo se pinta, cómo se hace arquitectura, cómo se baila, cómo se hace la expresión corporal, por ejemplo, que fue algo que no mencioné. Entonces, todas esas cosas que tenemos que enseñar, todas esas prácticas y esas competencias que tienen que adquirir los estudiantes, presentan muchos retos para la educación a distancia, para la educación virtual. Nosotros tenemos que seguir adelante con estos programas, no podemos quedarnos atrás y la educación tiene que seguir y los alumnos tienen que continuar con su semestre, con su educación, para seguir adelante y no perder este semestre y que no sea un semestre de chocolate, ¿no? No en esta materia, no en ninguna otra. Así que yo lo que pretendo con esta plática es mostrarles un par de ejemplos sacados de mi propia experiencia o de la experiencia de otros docentes
de cómo se puede abordar la educación artística y que los alumnos tengan una buena experiencia, adquieran las competencias necesarias. Sé que están viéndolo muchos alumnos y en ese sentido también quiero que ustedes piensen en cómo pueden aprovechar más estas actividades. Quizá puedan sugerirlas, quizá puedan ustedes planteárselas como autoaprendizaje, autogestivas y hacerlas ustedes mismos dentro de sus casas. Una de las herramientas más poderosas que tenemos ahorita en este entorno son los MOOCs, los Massive Open Online Courses, o sea, los cursos masivos abiertos que son en línea. Eso quiere decir que son para muchísimos alumnos al mismo tiempo y no se checan uno por uno, sino que ves unos cuantos videos, respondes unos quizzes y adquieres tú el conocimiento que pueda hacer. Tiene muchas ventajas ese tipo de acercamiento. Nosotros podemos aprovechar eso y aplicarlo en nuestras clases. Podemos tener un tratamiento como de MOOC en clases, aunque sean con pocos alumnos, y así no cargarnos de mucho trabajo los profesores ni los alumnos. Pueden manejar su tiempo y no estar en sesiones virtuales todo el tiempo y cubriendo el horario de 8 horas diarias. Los MOOCs entonces pueden enseñarnos una cantidad infinita de cosas y hay diferentes plataformas para hacerlo. Yo soy muy asiduo a visitar Coursera y ahí tomar cursos. Pueden ser gratuitos o puedes descargar un certificado, que todavía hay un problema con lo de los certificados porque no tienen la misma validez y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a los problemas de estas plataformas y de estos MOOCs. Pero entonces les decía que Coursera es una plataforma muy grande, muy accesible, súper amigable, donde podemos aprender una cantidad infinita de cosas. Entonces, por ejemplo, hay cursos de lingüística, hay cursos de epidemiología. Ahora que estamos en la pandemia y que hay tanto rumor o tantos chismes acerca de cómo son los contagios y hay tanta información, mala información acerca de todo lo que nos está pasando, podemos tomar un curso de epidemiología básica y ver qué es lo que en realidad importa, cómo se comportan más o menos las enfermedades, cómo se transmiten y ese tipo de cosas. También podríamos aprender otro idioma, podríamos aprender chino, o qué tal que en estos 6 meses hubiéramos aprendido ruso o árabe. Quizá ya podríamos leerlo, o quizá no hablar con alguien, pero igual y ya entender una que otra palabra y empezar de ahí a ya poder tomarnos un idioma más en serio. Eso tienen de ventajoso los MOOCs. Aparte de que están diseñados para que el conocimiento llegue directamente y sea muy eficaz, muy eficiente. ¿No? Son videos cortos en donde los libretos están súper acotados y los que los diseñan se esfuerzan en que sean de fácil transmisión, de fácil adquisición para los alumnos. Entonces, los invito a que exploren esta y no es solo la única plataforma que existe de esa manera. Existe también edX, existe Creana, existe Creativa, existen muchas otras plataformas en donde se pueden aprender una cantidad muy grande de cosas, desde cosas como habilidades manuales, hasta conceptos y aprender matemáticas y cálculo superior y cosas ya digamos, de una enseñanza de nivel superior. Una plataforma en específico de la que quiero hablar es Masterclass. Antes de llegar a lo de la educación artística y conectando un poco, Masterclass es una plataforma de paga, es así, en donde los que dan las clases, los que dan los cursos, los que grabaron los videos, son de verdad eminencias en cada una de sus áreas. Por ejemplo, si tú quisieras aprender a hacer música para películas, cómo componer música para películas, pues el que grabó los videos y el que te va a decir cómo y te va a dar las clases es Hans Zimmer, que pues, es un compositor que creo que todos conocemos, que ha hecho películas de la mano de Christopher Nolan, ha hecho obras maestras como El Origen, como Dunkerque, digamos, una cantidad muy grande de películas. Es muy vasto su repertorio. Y entonces él te va a explicar cómo. O también te puede explicar Danny Elfman, cómo él maneja las cosas, que lo pueden recordar de el extraño mundo de Jack, o pues muchas de Tim Burton en realidad, la mayoría de Tim Burton. Las hace Danny Elfman y es impresionante. Y así te puedes ir si quieres aprender cocina y es Gordon Ramsay el que está ahí enfrente. Tiene las ventajas de que es de paga, pero tiene la ventaja de que estás hablando con un experto. No literalmente hablando. Y ese es el obstáculo mayor de los MOOCs. No hay interacción real entre el alumnado y el profesorado. Es una distancia bastante grande porque no hay
una acción-reacción inmediata. Puedes pedir que hagan, como profesor, puedes pedir que hagan trabajos y los suban y que los chequen entre pares. Por ejemplo, si es un MOOC que está abierto para 1000 personas, no vas a ponerte a checar todos. Y eso hacen. Las grandes universidades que tienen este tipo de cursos, pues no checan uno por uno, sino que ponen a los demás alumnos a checar los de sus compañeros y así funciona. Pero no podemos estar tan seguros de que todos están adquiriendo las competencias y los conocimientos que se desean para ese curso. Por eso es por lo que hace un momento mencionaba lo de los certificados. Sigue siendo un problema el pagar un certificado de esta naturaleza de Coursera, de Masterclass. Bueno, Masterclass la pagas de todos modos, aunque no tengan certificados, pero me refiero a los que pagas un certificado por haber estado en un curso, porque en realidad podrías ver los videos, medio contestar los quizzes, no aprender mucho y de todos modos tener un certificado. Entonces, sí, no podría valer exactamente lo mismo que un curso presencial, en donde el maestro está evaluándote pues en todo momento en realidad, ¿no? Está viendo tu desempeño constantemente y está siendo evaluado tanto por tus compañeros como por tu profesor de manera constante. Así que todavía tenemos esa desventaja y eso, la educación a distancia es una de las cosas y de los obstáculos más fuertes que todavía tenemos, que en realidad no estamos bien a bien seguros de qué es lo que está pasando del otro lado de la pantalla. Yo aquí estoy, hable y hable, y no estoy seguro de que ustedes estén prestando atención, de que todavía me sigan la corriente, o qué tal que ya mutearon la conferencia y están preparándose un sándwich. No lo sé. Después de todo este choro que les aventé al principio, pues queda entrar ya en mi materia, que es la educación artística. Yo estudié música, en realidad, composición en la Facultad de Música de la UNAM. Y pues me entrenaron como músico, solfeo, armonía, contrapunto, todo eso y todo lo tuve presencial. Al momento de enfrentarme a la educación artística como profesor del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez, aquí en Pachuca, pues me enfrenté a que tengo que saber de muchos lenguajes. Y como artista eres hasta cierto punto sensible a todos los lenguajes y pues puedes darte una idea de qué es lo importante en cada una de las artes porque estás en contacto con ello. Como si eres un ingeniero puedes entender las matemáticas de todos los demás ingenieros, aunque no tengas exactamente su preparación y sus conocimientos específicos. Pasa lo mismo un poco con las artes. Pero hablemos ya del tema que nos atañe y que nos tiene aquí en este congreso. Es en la educación en la pandemia. La educación artística presenta dificultades muy específicas, como por ejemplo la práctica. En todas las áreas del conocimiento necesitas práctica. Cuando ustedes se aprendieron las tablas de multiplicar, cuando se aprendieron, no sé, las capitales de los estados, las capitales de países del mundo, qué sé yo, tuvieron que practicar. O sea, tuvieron que estudiar, repetir quizá o hacer actividades y dinámicas para que ese conocimiento fraguara en su mente, ¿no? En sus rutas neurales. Con la música, por ejemplo, con la danza, con la escultura, con la pintura, pasa lo mismo, tienes que practicar y practicar y practicar. Puedes tú saber muy bien la teoría del color, por ejemplo, en la pintura. Puedes saber que si mezclas azul y amarillo haces verde. Y puedes saber que puedes hacer ese verde más oscuro con negro o más claro con amarillo o con más blanco. O lo puedes hacer café si le agregas un poco de rojo, qué sé yo, puedes saber todas estas cosas y que todo se hace con un pincel sobre un lienzo o sobre la pared para hacer un mural. Puedes saber cómo hacer un fresco, en teoría, en yeso y toda esta clase de cosas. De eso a de verdad hacerlo es muy diferente. Y todavía de hacerlo a poder apreciar lo que los demás hacen o lo que la historia del arte nos ofrece, todavía hay más espacio. Entonces la educación artística se presenta con esas dificultades. La práctica es muy difícil estando a distancia, por ejemplo, en un instrumento. En un instrumento tú tienes a un profesor que está ahí, que está viendo tus dedos, que está sintiendo tu respiración, que está viendo todo en lo que él quiere enfocarse en cada parte de la música, por ejemplo, de una pieza musical. Si no tenemos eso, si estamos a distancia y tenemos solo una cámara que está a, no sé, un metro, metro y medio de mí, y tengo todo este espacio a mi alrededor, que es lo que puede ver el profesor, pero no puede ver exactamente qué estoy haciendo con mis dedos en una clase de piano, es muy difícil que pueda decirnos notas o que pueda corregirnos de manera eficaz, de manera puntual. Entonces, eso pasa con todas las demás artes. Claro, la educación artística no se trata de hacer músicos, pero sí se trata de entenderlos, de entender la música, de ver por qué es necesaria,
de ver por qué es importante, por qué debemos preservarlo, por qué hay gente que se dedica a eso y por qué sigue siendo un punto vertebral de la cultura. Todo eso es de la educación artística y entonces se presenta ese problema. El tener esta cámara hasta allá y no poder sentir la música. A veces pensamos que todo el arte es de sentir la pintura, de sentir la danza y sentir el ritmo que corre por nosotros. Si no tenemos eso, se vuelve muy difícil. Además de que, por ejemplo, en actividades como la danza, como la expresión corporal, como el teatro, se requiere de mucho movimiento y se requiere de un espacio el cual habitas. Entonces, si necesitas de ese espacio, la cámara te constriñe a un cierto cuadrito que tengo alrededor mío. Hasta ahí, si yo me muevo, me ven. Me ve el profesor, me ven mis demás compañeros. Si salgo de ese cuadro porque me eché a correr, va a ser muy difícil otra vez que puedan darme notas, que pueda yo mejorar, que me puedan ayudar a mejorar. Y pasa lo mismo con el deporte. Yo ahorita me estoy dedicando al arte, pero el deporte es exactamente lo mismo. Tú puedes ponerte a hacer sentadillas y lagartijas y todo, pero ¿qué tal que te dicen, bueno, y entonces ahora un partido de béisbol, un partido de voleibol, fútbol? ¿Cómo le hago? Tengo un balón aquí, pues sí, pero necesitamos ese contacto para tocar en grupo, en una banda, para hacer baile de salón y bailar un danzón necesitas por lo menos de alguien más. Se vuelve muy complicado y esos son los retos que presenta la educación artística. Es difícil mantener el estándar de lo que hacemos en presencial para cuando estamos de manera virtual, cuando estamos lejos. Y entonces yo pretendo ahorita, en la siguiente sección, mostrarles, o más bien contarles, de un par de actividades que yo he realizado a lo largo de mi tiempo como docente y ahorita durante la pandemia en los últimos 6 meses, para intentar saldar esa brecha entre lo presencial y lo virtual. Voy a empezar por la literatura. Es lo que me queda un poco más lejos, de lo que menos sé y lo que me costó un poco de trabajo dilucidar cómo hacer, cómo acercarme a eso. Y descubrí al momento de estar leyendo y recordando justamente haber leído este libro que tengo por acá, de Oulipo, que podría hacer actividades que no necesariamente sean estar en la videollamada y escribir nada más así. Entonces quiero mencionar dos. La primera actividad es escritura comunitaria. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un grupo de 30 alumnos y lo que va a pasar a lo largo de un semestre o a lo largo de un mes o qué sé yo, puede variar dependiendo de qué tantos alumnos tengamos y de qué tanto tiempo dure el curso. Vamos a decidir a manera de sorteo por cualquier dinámica que nosotros queramos hacer, numerando alumnos, por lista, qué sé yo, cualquier cosa. Decidimos un orden de alumnos y entonces nos ponemos a decidir una historia. Pero el que va a escribir primero va a decidir el primer párrafo, la primera media página de esa historia. Entonces, él se va a poner a escribir, no le va a contar a nadie más. Él va a decidir que va a empezar en tiempos de la Revolución, en una hacienda en San Luis Potosí, y que se va a tratar de un bandolero que, no sé, pierde a su hermano en la Revolución y busca vengarse, qué sé yo. Lo que ustedes quieran, lo que ese alumno quiera. Bueno, él va a hacer un parrafito y entonces en ese momento se lo envía al siguiente de la lista. El siguiente de la lista va a leer ese párrafo y va a tener que continuar esa historia, inventando personajes, inventando situaciones de conflicto y todo va a empezar a tomar forma. Digamos, tenemos que pensar en que es una estructura más grande, es un cuento largo en el que todos van a ir aportando. Va a tener un poco de mala suerte el que esté hasta el final porque va a tenerse que chutar todo lo que ya escribieron los demás y dilucidar cómo resolver eso, ¿no? Cómo resolver el embrollo. Pero es lo interesante. De hecho, podrían hacerse de manera simultánea en varios, digamos que tenemos un grupo de 30, escogemos a 3, va a pasar por los 30, pero a algunos les va a tocar iniciar, imaginen un círculo. Al que le toca iniciar aquí, a otro de este lado y a otro de este lado. Entonces, si van a dar toda la vuelta, de este cuento, al de hasta acá le va a tocar pues leerlo todo y terminarlo. Pero del cuento que empezó aquí le va a tocar pues apenas ir
poniendo personajes y manteniendo la situación como en calma todavía. Y del cuento que empezó por acá, en esta parte de aquí, pues le va a tocar ya empezar a hacer el conflicto, ya le va a tocar una parte muy fuerte de la historia, ¿no? Que tendría que ser muy fuerte y como muy convulsa. En ese sentido es muy interesante hacerlo así, simultáneamente. Y tiene que explotar mucho la creatividad de los alumnos porque tienen que mantener la historia de todo lo demás, tiene que ser un cuento como si lo hubiera escrito una sola persona. Entonces entran en un estado creativo como comunitario, global, que es muy padre de leer. A veces hay alumnos más talentosos que otros o que ya tenían más experiencia que otros. Entonces, pues puede variar mucho, ¿no? Pero también puede variar mucho la ortografía, pero eso hay que checarlo como maestro, uno lo checa. Pero es divertido y parece ser que es disfrutable para los alumnos el tener que estar leyendo estas historias y continuarlas y no saber qué te va a llegar. O sea, te va a llegar un archivo y tú no sabes de qué trata, entonces vas a descubrir y vas a tener que imaginar qué es lo que sigue. No es tan fácil a veces se complican mucho las historias y empiezan a meter cosas bien raras, pero en general es muy padre. En ese mismo sentido, como de la comunidad y de estar a distancia y de casi no tener contacto, pues más que un videollamada, se puede generar lo que los de ese libro, bueno, esa organización de poetas, Oulipo, llamaron los 100 billones de sonetos. Y es muy interesante. Podemos poner, bueno, les explico primero lo que hicieron ellos. Lo que hicieron fue hacer un soneto que es una forma poética que tiene 4, 4, 3 versos. 4, 4, 3, 3 versos. Y con una cierta rima. Entonces, si decides todos los finales tienen que rimar de cierta manera y tienes, eso ya es una estructura dada. Tiene que tener 4, 4, 3, 3. Si ellos lo que hicieron fue ponerse a hacer 10 de esos, pero no tenían que ser continuos, sino que se escribían un verso y luego otro verso y luego otro verso. Pero el verso 2 y 3 tienen lo que sería la rima B, ¿no? Riman entre ellos. Y el primero y el cuarto tienen la rima A, riman entre ellos. Entonces nada más te fijas en los finales. Y luego hacían otro soneto que tuviera la misma rima. Y otro, y otro, y otro. Hicieron 10 sonetos diferentes. Entonces esos los pusieron en un solo cuaderno. Y tú podías leer 100 millones de sonetos porque podías leer todos los del primer soneto, pero podías cambiar el primer verso por el del segundo, o el del tercero, o el del cuarto. Y así todas las combinaciones posibles. Transmutaciones que son billones de sonetos que se construyen así. Es difícil, no es tan simple como de, ay, bueno, sí, me aviento 10 sonetos que rimen igual y pues ya todo va a tener sentido. No, va a haber unos muy buenos, unos muy malos, pero esa es una escritura algorítmica. Es un sistema de escritura pues casi matemático, nada más tienes que checar que todo esto tenga sentido en las rimas y pues ya después vas a ver cuáles tienen sentido literario o cuáles tienen una profundidad. Lo interesante de esto es que nunca vas a saber qué te vas a encontrar y ese libro es prácticamente infinito. De aquí a que lees 100 billones de sonetos puede pasar una vida. Entonces los alumnos pueden descubrir qué es lo que pasa y los invito a hacerlo aunque estén en sus casas, no necesariamente como en un salón de clase. Pueden hacer este tipo de cosas y quizá no con un soneto que es un tanto difícil y es una forma ya muy rigurosa, sino con un poema de 4 versitos, unas estrofas de 4 versitos y encímenle unas. Y entonces intercambien versos y eso se va a volver bastante interesante de leer. Van a sacar unas cuantas carcajadas. Ya va a haber unos que vayan a ser bastante buenos, ¿por qué no? El semestre pasado tuve que enfrentarme justamente en la normal a dar teatro. Y cuando todavía estábamos fuera de la pandemia, pues yo había planeado que ellos hicieran 3 obras de teatro. Mi grupo es casi de 30 alumnos, los dividí en 3 grupos y cada uno iba a presentar una obra de teatro en el auditorio de la escuela, todo muy normal. En cuanto empezó la pandemia, pensé, bueno, que la ensayen en sus casas, que la ensayen en videollamada, no pasa nada. Y pues ya cuando regresemos, en mi esperanza de que regresáramos en mayo, como creo que todos estábamos esperanzados, en abril, mayo y regresar, pues que ya la ensayaran con los trazos, todos los movimientos que tienen que hacer en una obra de teatro, con escenografía y así. Entonces, mientras estuvimos en los primeros meses de la pandemia, pues yo les dejaba hacer eso, ¿no? Diseñen su vestuario, diseñen su escenografía, hagan trabajo de mesa, que es, bueno, diseñar los personajes, saber qué va a pasar con ellos, cómo son, cuál es su historia, todas estas cosas, y fue lo que hicieron durante los primeros meses, yo con la esperanza de que pudieran regresar a lo presencial a tiempo y pudiéramos montarlo.
No fue así. Para cuando terminó mayo, mi experiencia fue que pues me dijeron, no, pues siempre no, ¿no? Se va a extender esto y parece ser que vamos a terminar todo el semestre en línea. Ok, entonces al yo enfrentarme a eso tuve que pensarlo y lo primero que se me ocurrió fue, bueno, todo lo estamos haciendo por video ahora, entonces esto ya no va a ser teatro, va a ser cine. Y vi dos maneras de abordarlo. Una, que hicieran una especie de cortometraje, ¿no? Con un celular, digo, tampoco necesitan tener una cámara de cine. Con un celular hacer un cortometraje. ¿Cuál era la dificultad de esto? Que ninguno de ellos estaba cerca de los otros y en realidad pues no podíamos salir en ese momento. Ahorita ya estamos más flexibles, pero en ese momento estábamos pues súper encerrados y todavía estaba muy fuerte. Entonces pues no se podía, ¿no? No era opción que se juntaran ni siquiera 10 alumnos. Era muchísimo. Y aparte de que hay otras dificultades logísticas, como que no son de todos de Pachuca, que se fueron a sus pueblos a pasar la pandemia, un montón de cosas. Entonces dije, bueno, ok, eso no es opción. La siguiente cosa que se me ocurrió fue, digo, bueno, ya todo es videollamada. No necesariamente tiene que ser un cortometraje. ¿Qué tal que lo actúan en la videollamada? ¿Qué tal que hacen un cortometraje durante la videollamada? Y entonces nada más van sincronizando sus entradas. Eso fue lo que hice. Les encargué un guión, pero que se pudiera hacer en videollamada. Les costó un poco de trabajo, de hecho el primer borrador de los tres grupos casi, había cosas que no se podían hacer en la videollamada, que no se entendían, que era difícil que se vieran en la pantalla y que uno como espectador lo entendiera o lo viera bien. Aparte había cosas que eran muy difíciles de hacer, como de, no, pues es que va a salir un monstruo atrás. Y, sí, sí, ¿de dónde vas a sacar el monstruo? ¿No? Entonces tienes que pensar en cosas prácticas que tengas en tu casa, que sea una situación que pase en tu casa. Y hubo unas que fueron comedia y otras de terror. El terror es muy padre porque puedes apagar la cámara y solo se escuchan gritos y cosas así. Entonces los guiones resultaron estar muy cotorros, pero fue complicado. Y fue complicado porque ellos querían meter música y efectos y más actores, por ejemplo, los que estaban en su casa les ayudaban. Entonces es difícil coordinar todo eso y digo, no es que el cine sea fácil, es muchísimo más difícil en todo caso, pero la videollamada se volvió un medio para hacer una obra teatral, cinematográfica, digamos, pero resultó muy bien. A todos los alumnos lo disfrutaron y creo que es una actividad que podemos realizar en cualquier momento y de hecho ya se han dado muchos cortometrajes serios, grabados no en la plataforma en Zoom o en Google Meet, sino grabados con cámaras, pero hechos como en la estética de la videollamada. Y eso me dio un gusto inmenso. Bueno, y quiero seguir con una de las áreas que digo, sí la practico, pero no es como mi fuerte, y es la danza. Y esta fue todo un reto porque la danza, como les había comentado, pues requiere mucho movimiento, requiere mucho espacio. Entonces, lo que encontré como una mejor solución fue la aplicación de TikTok. TikTok me pareció una herramienta espectacular para lo de la danza porque tú imitas un baile que ya está ahí, la música va a estar ahí, todas las herramientas que tiene, todas las prestaciones que brinda esa aplicación me parecieron perfectas. Entonces se pueden aprender coreografías de esa manera y de hecho hasta memes hay al respecto de si te aprendiste la coreo del TikTok y no te aprendes si la de los 15 años o qué sé yo. Es muy práctico y es divertido, aparte de que pues el desarrollo tecnológico que permite es un desarrollo tecnológico que permite comunicarnos y pues tener una serie de ventajas que no tendrían si nada más se graban, por ejemplo, con el puro celular, con la cámara y la música allá atrás. No sonaría igual, no se vería igual, no tendrían como el ejemplo ahí tan a la mano. Todas estas cosas hacen que la danza se pueda aplicar desde TikTok. Pero bueno, esa es una versión como muy lúdica, como muy de juego y pues práctica. Pero también yo he visto, y eso sí no es una actividad mía, pero una actividad de otra maestra que está aquí en la Autónoma, que pues puso a sus alumnos de danza a hacer videodanza. En realidad se graban, sí, con su celular, haciendo estos movimientos, una coreografía completa, y pues luego se edita el video y termina siendo una nueva coreografía, no es la misma a la que estamos acostumbrados, ¿no? El videoarte, la videodanza es como una disciplina completamente diferente, pero a la que nos obligó la pandemia a llegar a través de todo esto de las videollamadas, de las videoconferencias, de, de tener nada más el celular como herramienta y el video como para vernos, como para ver que estamos con otros humanos,
pues fue como nos empujó la pandemia a decir, no, pues tienen que aventarse a las nuevas tecnologías y la danza ha cambiado en los últimos siglos. Y de hecho, pues todas las últimas décadas, las últimas 5 décadas, pues se ha dedicado a eso, a la exploración de las nuevas tecnologías en la danza. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Por último, digamos, quiero terminar con la música porque es la que tengo más cerca y es curiosamente la que me resultó más difícil. No sé si porque yo estoy ya cerrado a que las clases deben de ser de una manera o porque de verdad es muy complicada. Digo, hasta he visto videos en Facebook de, pues chistosos, ¿no? De que les ponen un ejercicio de métrica o lo que sea y están en solfeo, por ejemplo, y pues ya, ¿no? Les dan la clase y les dicen, bueno, ahora ustedes, háganlo todos juntos. 1, 2, 3, 4. Y todos con retrasos diferentes, todos con la calidad del internet diferente. Espantoso, ¿no? Y es muy chistoso porque pues sí, no puedes, por ejemplo, tocar con una banda. Digo, sí se puede, pero necesitas un software especializado y necesitas un buen de infraestructura para tocar con gente que está en el otro lado del planeta y que todo suene bien. Es muy complicado y necesitas muchísimos conocimientos de música para hacer eso y ser súper exacto y muchas cosas que no es tan fácil que tengan los estudiantes en un nivel de educación artística, que no son músicos, que no están estudiando para músicos, que nada más están conociendo el lenguaje. Entonces es muy, muy complicado. Lo que a mí me pareció más fácil es hacerlo como en MOOC. Y pues sí, decirles, bueno, a ver, ok, esto es un compás de 4/4 y va así, 1, 2, 3, 4. Y los octavos son de esta manera, taca, 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 taca. Y si los mezclo, 1/4 y 2 octavos, ta, taca, ta, taca. Y esto es muy simple. Ahora, también hay ejercicios que podemos hacer con la mano. De hecho, hice un experimento en Facebook y dije, bueno, a ver, hagan esto. Y la gente responde, y la gente responde con más videos y te dicen, ah, mira, sí pude y yo lo pude hacer, ¿no? Entonces es muy bonito ver que se puede tener esa conexión. Quizá con la música tenga que ser asíncrona. No podemos estar al mismo tiempo y decirte, va, pues sí, haz esto y lo otro. En clases particulares sí, ¿no? Pero quizá con un grupo, pues no podría hacerlo con 30 personas y a ver todos juntos, vamos a hacer esto, ¿no? Cuartos con esta mano y octavos con esta y taca, tac. No podríamos hacerlo así, pero es muy interesante. Los conceptos ahí pueden estar y puede estar el juego, nada más que tiene que ser asíncrono, tiene que ser en diferentes temporalidades. Quizá hacerlo al mismo tiempo es muy complicado todavía. La tecnología está avanzando infinidad y la pandemia es lo que nos ha traído de muchas ventajas. Y quiero terminar con esto. Nos ha impulsado a que exploremos nuevas tecnologías, a que los que no teníamos dominio de los videos, dominio de la tecnología, nos acerquemos y nos hagamos pues bastante doctos en todas estas nuevas herramientas, como lo es Zoom, como lo es Google Meet, como lo es Kahoot, como lo son las plataformas virtuales, Moodle y las plataformas educativas, tan solo las que tienen las grandes universidades. Y entonces a eso nos ayudó. Y en el ámbito artístico en específico, a los músicos nos ayudó a poder aprender a dar conciertos en línea, a saber cómo grabarnos, a obligarnos a tener equipo en nuestra casa. Que digo, obligarnos está mal, pero ya es inminente que todos tendremos que tener una cierta cantidad de infraestructura tecnológica en nuestras casas, si no, no podremos sobrevivir a los nuevos tiempos. Las pandemias parece que solo se van a ir acrecentando y que vamos a tenernos que acostumbrar a que esto va a pasar, va a volver a pasar, pero ya estamos más listos que la última vez. La última vez con la influenza fueron 15 días y de plano pues se paró todo y listo. Pero si nos enfrentamos a un virus que tiene un tiempo de reacción diferente, un tiempo de incubación diferente, mucho más largo, y entonces la pandemia se alarga mucho más, no podemos hacer eso, no podemos detenernos 6 meses. Y eso ya lo aprendimos. No pueden detenerse las clases. Lo intentamos y no funciona. Tenemos que seguir, tenemos que encontrar herramientas que nos puedan servir para continuar y para adquirir las competencias y los conocimientos que nos requiere cada uno de los programas educativos. La educación artística, las artes, no son una excepción. Gracias y hasta la próxima.